referéndum, la consulta en las elecciones municipales y regionales sobre un cambio en la Constitución. La presidenta del Congreso ha señalado enérgicamente que lo considera inconstitucional. ¿Cuál es su opinión? Bueno, más que inconstitucional, porque no sabemos cuál va a ser la forma que va a tener esta iniciativa legislativa que propone el presidente, sí podríamos hablar de inviabilidad. Y me explico por qué no podríamos considerar que sería per se inconstitucional. Porque tranquilamente el Poder Ejecutivo lo que podría tener enviando al Congreso es un proyecto de reforma constitucional. Entonces, y en los términos en los que lo planteó el presidente de la República, pareciera ser que lo que está pensando no es en modificar el 206 de la Constitución para incorporar un mecanismo adicional de reforma, sino incorporar una consulta específica dentro de la Constitución en una disposición complementaria transitoria especial. Entonces, si fuera este último el caso, la iniciativa per se no sería inconstitucional, primero porque estaríamos hablando en principio de una iniciativa de reforma constitucional y que prevé una norma especial. Y segundo, porque en sí los tiempos sí darían, porque recordemos que los referéndums se pueden convocar hasta 60 días antes, siendo que la legislatura, la segunda legislatura ordinaria termina el 15 de junio, si mal no recuerdo, y la siguiente ya arranca en julio, sí podrían llegar a agosto si es que hubiese voluntad política para introducir esta consulta, pero evidentemente no podría ser por una iniciativa de ley ordinaria, no podría ser por una iniciativa de ley orgánica, necesariamente tendría que ser por una iniciativa de reforma constitucional, y si quiere llevarla directamente a octubre de 2022, no podría ser mediante la modificación del 206, sino mediante la incorporación de una disposición complementaria transitoria especial. Correcto, doctor. Dentro de la propia... Si entendemos bien, entonces hablamos de dos temas diferentes. Por un lado, es una reforma constitucional que modifique el tema de la elección en sí misma. Explíquenos estas dos, digamos, aristas, estas dos líneas de acción en el sentido de tener una consulta para una nueva constitución o no. Claro, lo que ocurre es que una cosa es que yo quiera modificar con vocación de permanencia en el tiempo el artículo 206 de la Constitución con la finalidad que yo dijese, aparte de el Congreso, el otro sujeto legitimado para convocar directas, para que pueda llevarse a referéndum una consulta, bueno, una reforma constitucional, es directamente una iniciativa ciudadana. Es decir, completar lo que no está en el 217 de la Constitución, ni en el 31 de la Constitución, ni en el 32 tampoco, en el 206, que es la norma especial. Y ya se verá si en algún momento en el tiempo, no octubre, porque octubre no llegaría, si un grupo de ciudadanos decide impulsar un referéndum por una reforma constitucional total, una nueva constitución. El otro camino es, como yo quiero que la consulta se lleve a cabo en octubre, incorporo una disposición en la Constitución, o propongo incorporar una disposición en la Constitución, para que se convoque a un referéndum. Bueno, en este caso en realidad sería un plebiscito, ni siquiera sería un referéndum. La diferencia, explíquenos por favor nuevamente. Lo que ocurre es que el referéndum está asociado a asuntos normativos, así también lo desarrolla la ley 26.300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano. El plebiscito es una consulta sobre cualquier materia. Aquí, por ejemplo, también viene otro vacío del discurso presidencial, porque no sabemos si lo que el presidente quiere es que la ciudadanía vote si está a favor o no de que se reforme la Constitución, nadie sabe cómo ni nadie sabe quién. Y otra cosa es que el presidente quiera que la población vaya y diga específicamente, quiero tener una nueva Constitución cuyo texto es este, la tercera, incluso mecanismo, es que el presidente lo que quiere es, quiero una asamblea constituyente, en cuyo caso tendría que haber una fórmula normativa que pretenda, ahí sí, justamente disponer que mediante una constituyente sea un mecanismo adicional de reforma constitucional. No sabemos con cuál de las tres alternativas ha de cantar el presidente. Así es, exacto. Y ahora, otro tema, doctor Naupari, es que evidentemente esto tiene que pasar por el Congreso de la República. Entendemos que si se plantea un cambio en tema de la Constitución, además se requerirían dos legislaturas. Exacto, justamente para un tema muy curioso, porque para evitar que vaya al referéndum, tendría que pasarse por dos legislaturas ordinarias sucesivas, en las cuales tendrían que tener como mínimo 87 votos, lo cual políticamente es inviable. ¿Disculpe? ¿Un año estamos hablando? No, porque recordemos que estamos hablando de legislaturas ordinarias sucesivas, no de periodos anuales de sesiones. En este sentido, la segunda legislatura ordinaria correspondiente al periodo anual de sesiones 2021-2022 ya está corriendo y termina en junio. El primer periodo ordinario de sesiones, el periodo anual de sesiones 2022-2023, arranca en julio. Con lo cual, las dos legislaturas ordinarias sucesivas sí se podrían tener tranquilamente antes de octubre. Recordemos nuevamente que en el 2018, la convocatoria al referéndum que se llevó a cabo en diciembre del 2018 se dio en octubre.
Así es. Porque se puede dar por ley hasta 60 días antes. Tiempo llega. En ese sentido, el tema pasa no por una inviabilidad numérica, porque en términos temporales viable es, pero sí por una inviabilidad política, porque es materialmente imposible, y en eso sí coincido con la presidenta del Congreso, que haya pues la voluntad para obtener 87 votos para que este tipo de iniciativas prospere. Claro, por supuesto. Además que la presidenta del Congreso lo que señala es inconstitucionalidad. Lo que usted nos dice es inviabilidad. Entiendo que son dos cosas diferentes. Por lo tanto, constitucional sí sería. Si es que lo que va a proponer el presidente de la República es un proyecto de reforma constitucional, per se esa iniciativa no sería inconstitucional. Correcto. Si lo que el presidente quiere es presentar un proyecto de ley ordinaria o de ley orgánica, ahí sí estaríamos hablando de una inconstitucionalidad manifiesta. Porque, por ejemplo, el Congreso no convoca referéndum. Quien convoca referéndum, si es por un derecho de participación ciudadano, es el jurado, y si es consecuencia de una reforma constitucional, es el Ejecutivo, previa comunicación del Congreso de que ya se aprobó en primera votación una reforma constitucional. Si lo que quiere el presidente es un proyecto de ley ordinario, un proyecto de ley orgánica, es abiertamente inconstitucional. Eso totalmente de acuerdo. Perfecto, clarísimo. Ahora, evidentemente, el propio mandatario lo conoce y sabe que es así, lo ha anunciado, además así se prepara este proyecto para enviar al Congreso de la República. Y evidentemente entendemos que el Congreso de la República deberá tener una postura, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí viene el tema de la votación, porque como usted muy bien sabe y todos conocemos, el tema de votos es un tema que puede cambiar. Exacto, aunque ciertamente llegar a 87 es muy complicado. Y acá también habría que recordar que en tanto y en cuanto se trate de un proyecto de ley de reforma constitucional, no cabe plantear cuestión de confianza facultativa ya. Ya olvidémonos de la cuestión de confianza que propuso el gabinete Villanueva o que propuso el gabinete Solar, porque con la ley que aprobó el Parlamento, este Congreso, y que ya ha sido validada por el Tribunal Constitucional, no es viable que se plantee una cuestión de confianza para que se apruebe este tipo de iniciativas en las cuales ha aludido el presidente de la República. ¿Hay un entrelínea, doctor Naupari? Quizás una pregunta más que nada política ya la que le formulo. ¿Hay un entrelíneas en ese anuncio del presidente Castillo? Lo que ocurre, más que todo, yo veo cómo ha sido recibida la propuesta por parte de algunos congresistas, ¿no? Y alguna lectura política que se le ha querido dar es que, como en esos días justamente también el premier aludió a, oye, por si acaso nosotros no queremos cerrar el Parlamento, o sea, bueno, ya no es cerrar, sino disolverlo. La gente en un referéndum lo decide. Claro, pareciera ser que en realidad hubiera quizás, precisamente en una entre líneas, podía ser leído como te mando el proyecto de ley de reforma constitucional para ver si eventualmente evalúo presentar una cuestión de confianza o no, cosa que sería también inconstitucional y también sería inviable, ¿no? Porque ya nuestro ordenamiento jurídico lo impide. ¿No? Ahora, a través de ello, evitar la vía de la reforma constitucional para ir por una abiertamente inconstitucional iniciativa de ley orgánica u ordinaria para proponer una cuestión de confianza facultativa también sería abiertamente inconstitucional. Y ahí tendría que seguramente procederse nuevamente al Tribunal Constitucional y como intérprete de la Constitución y por supuesto que dilata todo el tema, ¿no? No sé, ¿qué opina usted? No, y además habría que recordar que, a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno pasado, con el nuevo Código Procesal Constitucional, para declarar fundada una demanda competencial ya no se requieren 4 votos, sino 5. Aparte de ello, habría que recordar que si todo sale bien, este 28 tendríamos nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, por lo cual también todo cambia en cierta medida. Muy bien. En todo caso, el presidente ha sido auspicioso, ha señalado él, ¿no? Desde el Cusco, que está seguro que con el apoyo y la voluntad del pueblo, con el apoyo de los técnicos y el apoyo que va a agendar este Congreso de la República, vamos a salir adelante y no vamos a perder nuestro tiempo en otras cosas, sino más bien agendando estos problemas, estas necesidades de unidad. Bien, entonces le agradecemos mucho, pues, doctor Naupari, como siempre usted muy ilustrativo, son temas técnicos, legales, constitucionales, que nos ayuda a entender luego de este anuncio del presidente que enviará al legislativo. Gracias nuevamente. Gracias, el experto en temas electorales sobre esta propuesta de incluir, ¿no?, en las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre esta consulta, que en realidad lo que nos ha dicho el experto es más que nada sería un plebiscito, no un referéndum.